El objeto de la intervención de hoy es una reflexión de carácter teórico. Espero que no resulte adusta y que pueda promover intereses de naturaleza filosófico-cultural y estética acerca de un proceso capital, de un proceso importante dentro de la cultura artística contemporánea. De las tres directrices fundamentales del romanticismo y la primera estética contemporánea, el historicismo, conocido a través de la pintura de historia, el drama o la novela históricos, o la expresión artística más completa que es la operística, el subjetivismo moderno, que gira en torno a la teoría del genio y su función en el ámbito de la creación y la apreciación artísticas, y el populismo, el tercer pilar, el pueblo y su imagen. Sin duda, la destinada a ser más expansiva e influyente en la perfección de Andalucía a partir del siglo XIX es esta última, la que representa y expresa los valores de una cultura y un arte populares participados de diversa manera por las clases sociales y los intelectuales de la época, sin que por ello ningún sector de la sociedad ignore su importancia y deje de sentirse concernido por su importante realidad, por su a veces aplastante realidad. Está muy reciente la aparición del libro de Hobsbawm, de la invención de las tradiciones, Invention of Traditions, y está también el libro de la formación de los estereotipos de José Antonio González Alcantud. Hace años, cuando yo me refería al costumbrismo, decía que había ocurrido con Andalucía, que se había cumplido una profecía tan objetiva como la de Oscar Wilde, y es que la realidad había terminado imitando al arte. Cosa que, por otra parte, además de obvia, es extraordinariamente frecuente. En el caso de Andalucía, al final, Andalucía se parece a sus estereotipos, a sus constructos, a los constructos especialmente del siglo XIX. Y, por otra parte, en contraposición, ocurre que la valoración que hiciera de este arte popular el pensamiento del siglo XX, del siglo pasado, y de modo muy especial a partir de los procesos de renovación intelectual y las tensiones reformistas de las primeras décadas del siglo, lo que es el momento de la vanguardia en el pensamiento y la estética, fue muy desfavorable en relación con todo lo referido a la cultura popular decimonónica. Nosotros hemos heredado una tradición negativa, tal como señalaba hace un momento la doctora Sauret. Movida en parte esta actitud por los sentimientos antirrománticos y la negativa consideración del siglo XIX español, que inspira las tensiones renovadoras desde el 98, condenará los valores del populismo romántico, reduciéndolo al estrecho marco del casticismo. Toda la cultura popular del XIX está bajo la mácula de la consideración casticista. Incluso se da la circunstancia de que lo que fuera una inestimable preocupación de los intelectuales y los creadores de la generación del 27 por la cultura popular, el 27 fue además el introductor de la antropología científica en España. Yo siempre recuerdo la gran pasión que tenía la Revista de Occidente por Leo Frobenius, por ejemplo, la introducción de Frobenius y otras corrientes científicas de la antropología. Incluso esta preocupación por la cultura popular, quiero señalar, se dirigió al conocimiento de otros momentos y otras fuentes, como podían serlo el populismo del romancero o del siglo de oro, y en el deseo de reunir en una valoración crítica y estética arte popular y arte culto, tradición y cultura, consideró como delicuescente
pseudosentimental y mistificadora la visión y la expresión populares del siglo XIX. Va a resultar imprescindible, para lo contrario, para la recuperación, la extraordinaria ampliación que experimenta la crítica histórica y el pensamiento estético en el pasado fin de siglo, en nuestro propio fin de siglo, el último tercio del siglo XX, para que tenga lugar un proceso igualmente amplio de revalorización de rasgos comprensivos desde el punto de vista crítico sobre las manifestaciones populares del 800, sobre sus valores sensibles, antropológicos y estéticos. Y ello, quiero llamar la atención, sin caer en la vaciedad y el carácter ideológico del casticismo, prorrogando métodos, exigencias y valores que proceden de la crítica vanguardista. Esto lo repetiré en la conclusión, porque apelo a la redundancia para la eficacia crítica. A veces cuando uno no tiene la creatividad siempre en la punta de los dedos, tiene que ser redundante, y volveré a repetirlo al final, es decir, valores que proceden de la crítica vanguardista, pero superando su sentido segregacionista y excluyente de amplias parcelas de la realidad social y artística. Yo tengo una primera parte de conferencia que he ahorrado, que trata sobre lo que yo ahora llamo la revolución conservadora. Es decir, estoy recuperando una parte del romanticismo que antes yo tenía de lado, había dejado de lado. Solo me interesaba el romanticismo revolucionario, pero con implicaciones político-ideológicas, pero ahora estoy teorizando sobre la revolución conservadora. Y precisamente una parte esencial de esa revolución conservadora es el costumbrismo. Luego veremos cuáles son los parámetros, los antecedentes y los momentos esenciales. Es en lo que me voy a detener. Es una reflexión fundamentalmente de carácter filosófico-cultural la que vamos a seguir. Por esta vía se hace posible dotar de un auténtico relieve y de valor un conjunto de fenómenos que identifican el folclore y el arte popular románticos y que constituyen hechos centrales de esta cultura, la romántica, en un país en el que los condicionamientos sociopolíticos del pensamiento ilustrado y su dramática quiebra, por obra de las crisis bélicas y políticas del primer tercio del siglo XIX, hicieron que los modelos del historicismo moderno tuvieran un desarrollo muy limitado. Algo de lo que vamos a hablar es de la debilidad de la cultura historicista en España. En general, los manuales hablan del siglo XIX, pero están hablando de un siglo XIX que no es el nuestro. Están hablando en general del siglo XIX europeo. Como luego veremos, los discursos y los modelos estéticos que caracterizan el historicismo, desde la pintura de historia a la ópera, llegan muy tarde a este país. Con respecto a Europa, a veces con medio siglo y 3/4 de siglo de diferencia, ¿no? Entonces, y el subjetivismo pues tampoco arraiga, ¿no? No tenemos una tradición filosófica equiparable a la alemana, por ejemplo. Alemania no tiene, como nosotros, revolución burguesa, pero tiene revolución filosófica. De ahí la importancia de lo popular. Por eso creo que estos encuentros siempre constituyen un reto para los que, si no somos sabios, somos bien intencionados. Nos ponen delante de problemas que no hemos percibido con suficiente claridad, pues cuando hemos querido ver nuestro romanticismo como un romanticismo a la europea o como una sucursal de los romanticismos europeos, como un romanticismo a la inglesa o a la francesa. Lo popular va a ocupar el lugar de la falta de la gran pintura de historia o de la gran novela histórica, y lo popular también va a ser una cultura que palíe las deficiencias de un pensamiento filosófico moderno.